Buenas tardes, Erika, ¿cómo va? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, bien, todo muy bien, gracias. Profe, aprovechar que no ha ingresado ningún otro compañero en esta materia, no quedó ninguno exento del último trabajo. No, ninguno. ¿Por ¿Por qué la pregunta? ¿Esperabas que...? Sí, profe, la verdad estaba de pronto con unos punticos que tendría de participación, de pronto lograra quedar ahí en ese grupo. No, no te alcanzó. No, y ninguno quedó eximido. Ah, ya, profe. Que la pase rico, así sea un almuercito bueno. Bueno, yo creo que arranquemos porque ahorita a las 7 hay un seminario en donde, bueno, no un seminario, sino un webinar, en donde van a hablar acerca de el trámite que deben seguir ahora los recién egresados para obtener su tarjeta profesional. Entonces es bien, bien importante que puedan asistir. Entonces por eso lo vamos a hacer hasta las 7, eh, pero pues con el objetivo que ustedes puedan pasar a esa sala, ¿listo? ¿Sí te llegó la información? Sí, señor, se me llegó la información. Ok, perfecto, listo. Entonces, pues digamos que la sesión pasada habíamos abordado el tema que tenía que ver con toda la temática de los activos intangibles y pues con base en eso, eh, pues más o menos tratamos de explicar lo que era, es decir, en qué consistía el tema de los activos intangibles, a qué hace referencia y básicamente pues veíamos cómo, digamos que hay tres características de esos activos intangibles. El primero que indica que son identificables, el segundo que no tienen apariencia física o corporal y el tercero que no son monetarios, es decir, no generan una cantidad fija de recursos económicos. ¿Ok? Veíamos también que esos activos intangibles podían ser adquiridos separadamente, podrían ser adquiridos como parte de una combinación de negocios, podrían ser originados en subvenciones del Estado, podrían ser formados internamente, es decir, por ejemplo, un activo intangible puede ser un software, ¿sí? Que se desarrolla al interior de una organización. Eso quiere decir que son formados internamente, un desarrollo a la medida de esa organización. Entonces se incorpora como si fuera bajo esa categoría, formados internamente. Y la última, que son resultantes de la mejora de bienes en arrendamiento operativo. Y pues empezamos a mirar cada uno de ellos, qué significaba, cuál era el alcance de los activos intangibles adquiridos separadamente, de los adquiridos como parte de una combinación de negocios, de los originados en subvenciones del Estado, de los formados internamente y de los resultantes de la mejora de bienes en arrendamiento operativo. Veíamos más o menos como una especie de ciclo que se debe seguir.
Entonces, tenemos el recurso intangible. ¿Es identificable? Si es identificable, entonces hay que mirar si ese recurso intangible, como ya lo identificamos, hay que determinar si está controlado. Si está controlado, entonces pasamos a preguntarnos si tiene capacidad de generar beneficios económicos futuros. Si sí, entonces habrá que preguntarnos si es probable que genere beneficios económicos. Si está en capacidad de generar esos beneficios económicos, el costo puede ser medido con fiabilidad. Si sí, ahí podemos hacer el reconocimiento. Pero si a cada una de esas preguntas, si, por ejemplo, cuando nos preguntan si es identificable y nos dicen que no, entonces no tiene la categoría de un activo intangible. Si de pronto sí es identificable, pero no es controlado, entonces no aplica como un activo intangible. Pero si de pronto es identificable, es controlado, pero no tiene la capacidad de generar beneficios económicos futuros, entonces no se puede considerar como un activo intangible. ¿Ok? Ahora, si es probable que genere beneficios económicos, digamos que a esta pregunta la respuesta es no, entonces no procede el reconocimiento de ese intangible dentro de la organización. Pero si de pronto es probable que genere beneficios económicos, pero el costo no puede ser medido con fiabilidad, entonces no aplica ese reconocimiento. Entonces, digamos que ahí lo que tratábamos de mirar básicamente era el alcance que tiene ese tipo de activos intangibles al interior de la organización y cómo lo podemos empezar a medir dentro de la organización. Luego hablábamos acerca de, miércoles aquí, ¿qué pasó? Se me fue todo esto. Entonces veíamos cuál era el listado de intangibles, por ejemplo, el conocimiento científico y técnico, los nuevos procesos, licencias o concesiones, propiedad intelectual, derechos editoriales, marcas, nombres comerciales, programas informáticos, patentes, películas, listas de clientes, licencias de pesca, cuotas de importación, franquicias, relaciones comerciales, cuotas de mercado y derechos de comercialización. Y veíamos un caso práctico. Decíamos que la entidad adquiere un intangible consistente en una franquicia para operar un restaurante de marca internacional y el valor de la franquicia es de 160 millones por un periodo de 10 años. Y no existe la posibilidad de transferir el activo al final de la vida útil. ¿Okay? Entonces, en este caso, la compañía deberá reconocer un intangible en su estado de situación financiera y no calcular ningún porcentaje de valor residual. De la misma manera, amortizará el activo durante su vida útil, que es de 8 años, afectando el resultado del ejercicio de manera lineal. Entonces veíamos más o menos los datos. Entonces el valor de esa franquicia es de 160 millones. No se calcula el valor residual. El importe depreciable se hace sobre el 100% del activo, del bien, que es de 160 millones. La vida útil es de 8 años, es decir, 160 millones dividido 8 nos da 20 millones, que es el monto de la depreciación anual. ¿Listo? Y la contabilización nos quedaba la cuenta 1625 derechos por 160 millones al débito contra, por lo general, digamos que a eso se acude a un préstamo bancario. Entonces, digamos que lo llevamos ahí, pero si teníamos la plata en caja, pues no hay ningún problema, acreditamos la caja o el banco. En este caso, pues acudimos a un préstamo, afectamos la cuenta 2105, préstamos con bancos nacionales por 160 millones al crédito. Bueno, eso en la fecha de adquisición y al final del periodo, es decir, a 31 de diciembre, se determina cómo quedó la amortización acumulada. Entonces, la cuenta 1698, amortización acumulada por los 20 millones contra la cuenta 5165, amortizaciones al débito, 20 millones. ¿Listo? Y hoy vamos a empezar a hablar acerca de un tema que se denomina activos biológicos. No es un tema, digamos que muy común, digamos que no es de aquellos temas que trate de tener es decir, que uno pueda decir, ah, sí, yo lo he trabajado, yo lo he hecho, yo lo conozco. Son muy pocas las personas que tienen capacidad para hablar acerca de activos biológicos. ¿Por qué? Porque básicamente es un tema muy específico que se da en algunos sectores. Pero voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto, porque es que tengo ahí un problemita. Listo. Listo.
Entonces, pues básicamente esos activos biológicos, digamos que para entender lo que es un activo biológico, nos debemos remitir a lo que dice el artículo 92 del Estatuto Tributario. En ese artículo se indica que los activos biológicos se dividen en plantas y en animales. ¿Ok? Y esta disposición, digamos que se ajusta a la definición que expone el estándar internacional, básicamente la norma internacional de contabilidad número 41, ¿sí? Y digamos que a partir de la interpretación del estándar internacional, es decir, de la NIF, los activos serán clasificados como biológicos mientras se conserven en el marco de una actividad agrícola, es decir, como una actividad que implica gestionar la transformación o la recolección de dichos activos. ¿Para qué? Para luego destinarlos a la venta o poderlos de pronto convertir en un producto agrícola. ¿Ok? Entonces, digamos que reconociendo esta amplitud y para efectos de la determinación de la renta bruta especial, el legislador, ¿qué hizo? El legislador, pues básicamente, por lo que optó fue por establecer dos categorías especiales de activos biológicos no contempladas explícitamente por el estándar internacional. Y básicamente lo que hizo fue dividirlo en dos grandes grupos, un grupo denominado productores que están enmarcados en el numeral 1 del artículo 92 del Estatuto Tributario. Ahí se indica quiénes son, quiénes caen dentro de esa categoría de productores. Y por el otro lado, tenemos los que son los consumibles, ¿ok? Que están en el numeral 2 del artículo 92 del Estatuto Tributario. Entonces vamos a empezar a ver uno por uno, pues con el ánimo de poder analizar y ver el impacto que cada uno de ellos tiene al interior de la organización y cómo esto afecta su declaración de renta. ¿Ok? Entonces, básicamente, desde el punto de vista de los activos biológicos de los productores, tenemos que, según el numeral del artículo 92 del Estatuto Tributario, los activos biológicos productores, estos de acá, aquí, vamos a ver los productores únicamente. Entonces, básicamente, los activos biológicos productores, digamos que deberán ser utilizados en la producción o en el suministro de bienes agrícolas o pecuarios durante más de un periodo fiscal y además deberá existir una probabilidad remota de que sean vendidos como producto agropecuario sin incluir las ventas incidentales de raleos y podas. ¿Ok? Eso es lo que dice la norma como tal. Entonces, digamos que en ese orden de ideas y conforme a lo que está señalado en el artículo 93 del Estatuto Tributario, este tipo de activos biológicos, bajo la segmentación de productores, eh, serán tratados como propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Y a la vez que serán susceptibles de ¿qué? De depreciación, teniendo en cuenta las limitaciones previstas para su procedencia. Ahora bien, digamos que la disposición final determinada en el numeral tercero del artículo 93, ¿qué dice? Digamos que ahí como que pelea, ¿sí? O bueno, pelea no es una buena palabra, digamos que discrepa de los métodos reconocidos por el estándar internacional. Recordemos que el estándar internacional reconoce tres métodos de depreciación a utilizar, los cuales digamos que deberán ser adoptados por la entidad de conformidad con sus políticas. Y esos tres métodos de depreciación son los siguientes. Tenemos lo que es el método de depreciación por línea recta, el método de depreciación decreciente y el método de depreciación por unidad de producción. ¿Listo? Siempre les hago énfasis en que frente a este tipo de situaciones hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque en las políticas contables, por lo general, uno toma una decisión a la ligera para decir, ay, vamos a depreciar. ¿Cuál es el método más común que se utiliza para hacer depreciaciones? Por ahí levanta la mano el contador, el de línea recta. Ah, bueno, entonces el método de línea recta es el que implementan como política contable y ahí eso nos va a traer inconvenientes. Inconvenientes a futuro, ¿por qué? Porque digamos que en época de pandemia se evidenció
que ese método de línea recta, que me implicaba seguir depreciando, así no estuviera usando las máquinas, porque como la economía estuvo apagada por tanto tiempo, ¿eso en qué deriva? En que yo estoy reportando unos mayores gastos y a la larga yo estoy generando mis indicadores de gestión, me van a mostrar que yo estoy en riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque mis gastos son mayores que mis ingresos. Y en época de pandemia, pues fue muchísimo peor. Entonces, el estándar me indica que si yo tengo dentro de mis políticas contables implementada la depreciación vía línea recta, pues eso me indica que si lo tengo por ese método de depreciación de línea recta, yo tengo que depreciar ese activo, úselo o no lo use. ¿Ok? Tengo que hacerlo. Entonces, ¿eso qué me implica? Que mis gastos se empiezan a incrementar. ¿Ok? Puede ser que no la esté usando, pero como tengo implementado ese método, pues en época de pandemia que no la estoy utilizando, tengo que seguir depreciando. Y eso me afecta a mis estados financieros y me afecta mi utilidad o mi pérdida. Y en ese orden de ideas, pues yo voy a tener que, de pronto, digamos que ahí se puede ver afectada la hipótesis de negocio en marcha para el próximo periodo. ¿Por qué? Porque mis indicadores no me están ayudando. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución frente a eso. Esto no es una decisión a la ligera. Hay que mirar realmente cuál es el verdadero método de depreciación que debo implementar en la organización. Y por lo general, esto se debe centrar en un estudio que me indique y que me quede como soporte para, porque viene la autoridad tributaria y me dice, bueno, muéstrame el estudio que me indique que el método de depreciación que más se ajustaba era el de línea recta. Y no, pues es que yo le pregunté al contador y él dijo que sí, que el de línea recta porque ese era el más común. Entonces, pues ese fue el que se implementó. No, eso tiene que estar respaldado con algo que me muestre cifras, con algo que me indique que en efecto ese es el método de depreciación que más se ajusta a la organización, que más se ajusta al modelo de negocio y por eso fue implementado. ¿Ok? En ese caso, muchas empresas, y aquí hay que hacer claridad frente a algo, y es que eh, el hecho que yo tenga implementado un método de depreciación y que vía alguna situación de emergencia como la que vivimos con la pandemia, pues de pronto yo tenga que cambiar mi política contable y decir, oiga, ya no voy a depreciar por línea recta, sino que voy a dar el salto y voy a depreciar por unidades de producción. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese tipo de casos? Cambiar la política contable. Y el hecho de cambiar la política contable me implica tener que reexpresar mis estados financieros hacia atrás, es decir, hasta el momento en el cual yo implementé como método de depreciación el de línea recta. Entonces yo me tengo que, si voy a implementar a partir de noviembre de 2021 el método de unidades de producción, lo puedo hacer, ¿sí? Justificándolo. Entonces yo puedo decir, si es que de acuerdo al modelo de negocio, el método de depreciación que realmente se adapta es el de unidades de producción. Entonces yo lo implemento y me voy hasta el primer periodo en el que se empezó a utilizar el método de depreciación por línea recta. ¿Para qué? Para poder reexpresar los estados financieros, yéndome, por decir algo, hasta el 2015, que fue cuando se empezó con ese método de depreciación en la empresa, y lo que hago ahí es digo, ok, si depreciando en línea recta me daba tanto y ahora depreciando esa misma maquinaria, no por línea recta, sino por unidades de producción, ¿en cuánto me daba la depreciación? Y esa diferencia es la que yo llevo a reexpresar como estados financieros, ¿ok? Entonces, no es que no se pueda modificar la política contable, la política tiene que ir madurando y en ese proceso de maduración, pues va a tener que ir cambiándose, va a tener que ir modificándose. Entonces, pues es perfectamente entendible. Pero la única condición es que nos tenemos que ir hacia atrás en el tiempo para reexpresar los estados financieros y poder determinar el impacto que tuvo en esos estados financieros ya históricos, haciendo el cambio de método de depreciación. ¿Ok? Entonces, pues digamos que esto básicamente lo quiero mencionar porque es un tema muy delicado, un tema que cada vez cobra más relevancia y que de pronto muchas entidades no le han dado la importancia que eso amerita, porque todo lo que tuvo de impacto dentro de
la etapa de confinamiento por el COVID, pues digamos que eso afectó muchísimo a las empresas, llevándolas al punto de la quiebra, ¿ok? Entonces, pues habrá que tener mucha precaución con eso. Y este mismo artículo 92 del Estatuto Tributario, en el numeral 3, ya no del numeral 1, sino en el numeral 3, ahí en ese numeral se contempla únicamente este método, el de línea recta, como un método reconocido para efectos fiscales sobre los denominados activos biológicos productores, ¿ok? Estableciendo que ahí lo que se hace es que se establecen unas cuotas iguales durante la vida útil del activo, pues y cómo, digamos que cómo puedo yo determinar esas cuotas iguales durante la vida del activo. Pues lo que se hace es que se sustenta esa determinación en un estudio técnico elaborado por un experto en la materia. Entonces, ese experto pues nos dirá, mire, si yo estoy en capacidad de determinar que el, la depreciación de este activo biológico productores va a ser por línea recta, ¿sí? Y, y nos entrega todo el estudio sobre el cual él se basó para podernos recomendar que ese era el método que más se ajustaba. Y en cuanto a lo que tiene que ver a la determinación del costo fiscal de esos activos biológicos, digamos que se establece que corresponderá básicamente al valor de adquisición más todos los costos devengados hasta que el activo esté en disposición de producir por primera vez. Entonces, básicamente, esta medición, como regla general, se aleja o dista básicamente de lo contenido en el estándar internacional. ¿Por qué? Porque básicamente ese estándar internacional lo que hace es que dispone que los activos biológicos sean medidos al valor razonable siempre que este último pueda ser calculado con fiabilidad y sin incurrir en costos o esfuerzos desproporcionados. ¿Qué quiere decir con eso incurrir en costos o esfuerzos desproporcionados? Que si de pronto, como a mí me dice la norma que el tipo de medición que debo implementar para los activos biológicos es el valor razonable. De pronto, para eso a mí me cuesta mucho trabajo calcular el valor del mercado, porque el valor razonable es eso, el valor del mercado. Calcular el valor del mercado para un marsupial aquí en Colombia. Aquí no hay. Esos animales se dan por allá en Australia, mm, se me olvidó en Madagascar, en ese tipo de países, ¿sí? Aquí en Colombia no se da ese tipo de animales, bueno, que yo sepa, ¿no? Entonces, el marsupial, entonces, ¿cómo determinamos cuál es el precio de un marsupial si aquí no se vende? Entonces, de pronto yo tendré que averiguar por internet, ¿y será que sí me lo vale la autoridad fiscal? Mm, ¿O será que más bien entro y averiguo en Australia cuánto vale un marsupial, pero no, digamos que no tiene la misma relevancia? ¿Por qué? Porque de pronto en Australia el clima, la comida y todo lo que necesita para vivir ese marsupial, pues está ahí en la naturaleza, él no tiene problema con eso. Diferente a yo traerlo, tenerlo acá en un hábitat simulado, en un hábitat que tuve que adecuar para que el marsupial no se aburra, para que el marsupial no vaya a entrar en depresión, no se estrese y después se me muera, ¿ok? Entonces, pues bajo esa perspectiva, pues, todo eso habrá que medirlo. Entonces, yo no podría entrar a determinar con fiabilidad el valor razonable de ese marsupial aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque de pronto tengo que incurrir en otros esfuerzos adicionales que me salen muchísimo más costosos que el hecho de tener que determinar que el valor razonable es la métrica bajo la cual voy a hacer la medición posterior de ese activo biológico. Ahora bien, digamos que aunque el numeral 4 de este mismo artículo, bueno, ya no es del 92, sino del artículo 93 del Estatuto Tributario, contempla la medición al valor razonable, también señala que ésta solo tendrá efectos hasta el momento de la venta del activo biológico. Es decir, que en esa medición posterior es que yo voy a realizar la medición al valor razonable.
¿Ok? Entonces, vimos lo que eran los activos biológicos productores. Ahora vamos a ver los activos biológicos consumibles. Estos activos biológicos consumibles están descritos en el artículo 92 del Estatuto Tributario en su numeral 2. ¿Listo? Y frente a estos consumibles, pues básicamente, digamos que las disposiciones fiscales frente a estos activos biológicos consumibles no son muy extensas, ¿sí? Al respecto, digamos que el numeral 2 del artículo 92 del Estatuto Tributario señala que serán clasificados en esta categoría aquellos activos biológicos que cumplan las siguientes características. Entonces, que proceden de activos biológicos productores o su ciclo de producción es inferior a un año. Y el segundo, que su finalidad es enajenarlos en el giro ordinario de los negocios o consumirlos para un proceso de transformación posterior. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí, bueno, ya vimos lo que decía el artículo 92. Sucede que en el artículo 94 del Estatuto Tributario, dentro de ese artículo específicamente, se señala que para efectos fiscales y en el caso de los obligados a llevar contabilidad, este tipo de activos biológicos se tratarán como inventarios de conformidad con las reglas previstas en el Estatuto en mención. Y digamos que esta disposición se encuentra en consonancia con lo establecido por el estándar internacional, en cuyo párrafo 13 de la NIC 41 establece lo siguiente. Ahí ese párrafo nos indica que los productos agrícolas cosechados o recolectados que proceden de activos biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Esa medición, digamos que termina siendo básicamente ay, se me fue la paloma. Estábamos hablando que esos productos agrícolas que son cosechados o que son recolectados, que proceden de ese tipo de característica de activos biológicos, eh, se van a tener que medir a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o de recolección. Y digamos que esa medición, ¿qué resulta ser? Esa medición viene siendo el costo, pero a esa fecha exacta, ¿ok? A la fecha cuando se aplique la NIC 2 inventarios u otra norma que sea de aplicación. Entonces, al igual que para el caso de los activos productores, se contempla la medición a valor razonable como un método adoptado por el estándar internacional sin efectos fiscales hasta el momento de ¿qué? De la venta de ese activo biológico. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, entonces, veamos un ejemplo para tener un poco más de claridad al respecto. Entonces, mire lo que, esto fue una consulta que le hicieron al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en donde le decían, oiga, yo tengo tal situación y necesito que usted, Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el ente que implementó las NIF en Colombia por orden presidencial, entonces pues usted es la máxima autoridad, entonces necesito que me ayude a dirimir esto. Entonces dice, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, en el concepto 530 del 29 de mayo de 2020, concepto 530 del 29 de mayo de 2020, resolvió una consulta acerca de la correcta clasificación y tratamiento de un grupo de caballos que han sido utilizados por una entidad del grupo 1 de convergencia para los siguientes propósitos. Entonces tienen unos caballos que son utilizados para el cargue de material, concentrados, pastos, leñas y otros elementos del terreno en el que se encuentran. Tenemos otro grupo de caballos que se tienen para exposiciones en eventos y ferias. Y tenemos un tercer grupo que son caballos que son utilizados para la generación de pajillas. ¿Ok? Y de acuerdo con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la entidad debe realizarse las siguientes preguntas para poder definir
si el grupo de caballos se puede clasificar como un activo biológico o no. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que hacer es preguntarnos, bueno, ¿se trata de animales vivos? Ok. ¿Sufren transformación biológica? ¿Y la entidad los mantiene con el propósito de venderlos, generar otros productos agrícolas o para la producción? ¿Cuál es mejor dicho, cuéntenos, señor empresario, cuál es su idea con esos animales para nosotros también poder decidir qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal? ¿Listo? Entonces tenemos aquí que esos tres aspectos era lo que le planteaban al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que le respondiera. ¿Qué le respondió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Dice, pues bien, en opinión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, aunque los caballos son animales vivos y sufren una transformación biológica, la entidad debe tener en cuenta los siguientes puntos. Nos indica que los caballos utilizados para el cargue de material, concentrados y otros elementos sufren una transformación biológica. No obstante, la gestión de la entidad no se encuentra enfocada hacia dicha transformación. ¿Por qué? Porque su propósito no es venderlos ni utilizarlos para la generación de otros productos agrícolas. Entonces, pues básicamente, estos caballos no deben clasificarse como activos biológicos, ¿sí?, sino como propiedad, planta y equipo, y deben medirse por el modelo del costo o el modelo de revaluación de acuerdo con la NIC 16. ¿Ok? Y continúa. Nos dice que los caballos que son mantenidos para exhibirlos en exposiciones y en ferias y los que se utilizan para la generación de pajillas deben clasificarse como activos biológicos. Porque el propósito de la entidad con esos animales es mejorar su transformación biológica para su venta y para la generación de productos agrícolas. Entonces, estos caballos deben medirse por su valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIC 41. Y más abajo continúa diciendo, si la indicada medición a valor razonable no puede realizarse sin costo o esfuerzo desproporcionado, las partidas deberán medirse al modelo del costo menos la depreciación acumulada. Entonces, pues básicamente ese fue el concepto que le dio el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a esa persona que le lanzó esa indicación. ¿Listo? Entonces, aquí hay de pronto un término que no se ajusta muy bien, o de pronto, no sé si alguien sepa qué es una pajilla. Este último, caballos utilizados para la generación de pajillas. ¿No lo saben? Pues básicamente ese concepto de pajillas hace referencia a la extracción del semen, por ejemplo, de un toro o de un caballo macho. Se extrae ese semen, ¿para qué? Para tenerlo en refrigeración y poder, digamos que vía algún mecanismo, dejar embarazadas algunas yeguas para que éstas produzcan un caballo de una raza mucho más pura, ¿sí? También utilizan esas pajillas básicamente para modificar genéticamente algunos animales. Entonces, esto no solamente se hace con los caballos, esto se hace con muchos animales y también, pues digamos que se experimenta mucho, eh, digamos que desde ese aspecto, con ese tipo de animales. Ya vamos a mirar un ejemplo mucho más, como más aterrizado frente a la temática que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, aquí, esto ya lo vimos. Esto también. Entonces vamos a ver un caso práctico. Dice que el 1 de marzo del 2020, la entidad adquiere 500 terneros de raza Angus
cada uno a 690.000 pesos, los cuales serán destinados para la producción de pajillas. Entonces aquí doy la definición. Las pajillas contienen el semen de los toros, en este caso, que se conserva para diversos fines, ya sea para efectuar inseminaciones artificiales, ese era el término, o la intención de perfeccionar condiciones genéticas de las razas. Entonces, básicamente el 1 de marzo de 2020 la entidad adquiere los 500 terneros de raza Angus, cada uno a 690.000 pesos, los cuales serán destinados para la producción de pajillas y reproducción de estos. La entidad espera que los semovientes duren 3 años, concepto que entrega un perito. Entonces el perito vino, hizo el análisis, dijo, bueno, ¿qué comida le están dando? ¿De dónde toma agua? ¿Qué actividades son las que hace? Y con base en eso saca una métrica y dice, este animal dura 3 años, dura 5 años, dura 10 años, ¿ok? Hasta el 31 de diciembre del 2020, fecha en la cual los terneros están listos para la producción, la compañía incurrió en los siguientes costos relacionados con el crecimiento de los semovientes. Entonces, tuvo que comprar vitaminas por 30 millones de pesos, gastos de alimentación, 25 millones de pesos, servicio veterinario, 10 millones de pesos. Esto suma en total 65 millones de pesos de costos. Cantidad, pues esto aplica para las 500 reses que se adquirieron y el valor unitario me indica que esto, si lo divido entre los 500 terneros, me da 130.000. Y entonces ahí digamos que lo que ya hemos hecho es calcular los costos en los que vamos a incurrir durante ese periodo. ¿Ok? ¿Qué más viene? A 31 de diciembre de 2020, la entidad estima que el precio de venta menos los costos que están directamente relacionados con la venta es de 1.200.000 por res. Vuelvo y reitero, estas estimaciones, en la medida de lo posible, háganlas con base en algún documento de un perito, si es un bien inmueble, pues de pronto con la lonja de propiedad raíz, o mejor dicho, haga la vuelta bien porque eso le puede traer inconvenientes al momento de implementar esa política contable. ¿Listo? Entonces, básicamente, nos dice que los terneros que han sido adquiridos deben ser reconocidos como ¿qué? Como unos activos biológicos y medidos al valor razonable, el cual constituye el precio de compra al 1 de marzo. Al 31 de diciembre del año 2020, la entidad debe ajustar su inventario ¿a qué? A valor razonable menos el costo de venta, por lo cual pues, se debe ajustar al precio por el cual sería vendido menos los costos de venta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría el asiento contable en este tipo de situaciones? Tenemos que en la fecha de adquisición del 1 de marzo de 2020, hicimos la compra de los terneros. Entonces, afectamos la cuenta 1805, que corresponde a los semovientes. Eso está por 345 millones. ¿De dónde salen los 345 millones? De multiplicar los 690.000 que tenemos acá por la cantidad de reses, que fueron 500, ¿sí? Esto es 500. Y eso me da entonces como valor, bueno, aquí estoy registrando simplemente la compra, ¿ok? La compra de esos semovientes de los 345 millones netos. Entonces, ¿qué dice? Afecto o incremento mi cuenta de semovientes, la 1805, contra, digamos que lo pagamos de contado, la cuenta 1110, cuentas corrientes, por valor de 345 millones de pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué se hace? Aquí empezamos a mirar, ya, esto se hizo en el momento en que se adquirieron esas reses, ¿ok? Que fue el 1 de marzo del 2020. Luego, el 31 de diciembre de 2020, ya cuando estamos haciendo la medición posterior,
ese 31 de diciembre, ¿qué se hizo? Pues vamos a registrar contablemente los costos en los que yo he incurrido para tener a esos animales de buena medida, de manera tal que cuando los vaya a vender, pues sea fácil salir de ellos. Entonces tenemos acá, para la medición posterior, al final de año, yo debo registrar los gastos o los costos en los que incurrí, que básicamente son los de esta tablita. Voy a borrar esto. Entonces, básicamente estamos hablando de estos montos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces afectamos la cuenta Semovientes por 345 millones de pesos al débito contra una cuenta corriente por valor de, al crédito, los 345 millones de pesos. ¿Listo? Esa es el registro inicial que hacemos. Bien. Luego, ¿qué pasa? Entonces, al 31 de diciembre de 2020, vamos a registrar los gastos que hemos tenido, los costos que hemos tenido. Entonces, 65 millones, que son un mayor valor de los semovientes. Nótese que aquí está de una vez representado el monto. Los 65 millones que me afectan, que son un mayor valor de esos semovientes, ¿sí? ¿Y eso de dónde sale? Yo pago eso con una cuenta corriente por 65 millones de pesos. Hasta ahí, hasta el 31 de diciembre. Pero falta una cosita, y es la estimación de la venta. O sea, en cuánto estima la organización que puede llegar a vender esas reses en un momento en que necesite salir de ellas porque tuvo una emergencia, tuvo alguna situación. Entonces, digamos que aquí, en este punto, en la estimación de la venta, eh, tenemos que calcular, bueno, vale la pena mencionar que esto es una estimación. Y cuando hablamos de estimación, pues yo debo tener muy bien documentado cómo realicé esa estimación. Y aquí le estamos colocando un precio. Estamos diciendo, estamos afectando la cuenta Semovientes, la 1805, en 190 millones al débito contra unos ingresos por activos biológicos por valor de 190 millones de pesos. ¿De dónde salen esos 190 millones? Pues básicamente salen de tomar el ejercicio nos indicaba que se tenía un precio estimado de 1.200.000 pesos para la venta de cada una de las reses. ¿Ok? Voy a volver acá. Entonces aquí nos dice, al 31 de diciembre de 2020, la entidad estima que el precio de venta menos los costos que están directamente relacionados con la venta es de 1.200.000 pesos por res. ¿Ok? Entonces, a eso, digamos que ya tenemos la estimación de las ventas. ¿Ok? Entonces, el precio estimado de venta es el 1.200.000 por el cual yo vendería cada una de las reses, pero como tengo 500, entonces lo multiplico y eso me da 600 millones de pesos. A eso le resto los costos incurridos. ¿Cuáles son los costos incurridos? Los de acá, estos 65 milloncitos de pesos. ¿Listo? Esos 65 millones van restando y luego viene menos el valor por la compra. Entonces, ¿cuál fue la compra? La compra inicial que hicimos, que fueron estos 345 millones de pesos. Entonces, básicamente yo ingreso esos datos y pues básicamente aquí el software, bueno, la calculadora me indica cuánto es lo que en realidad yo debo estimar la venta de esos animales. Entonces tengo los 600 millones, ¿sí? Que es en lo que supuestamente los vendería, le resto los costos incurridos, que son 65 millones, y le resto lo que es el valor por la compra, que fueron los 345 millones de pesos. Eso entonces en total me da 190 millones, que son los mismos 190 que estamos aquí registrando. ¿Ok? Entonces, de esta manera, este es un ejercicio muy, muy básico frente al tema de los activos biológicos, ¿sí?
pero bueno, digamos que es de los más sencillos, pero pues también tiende a de pronto a complejizarse un poco en la medida en que vamos avanzando o en la medida en que la organización pues va teniendo ese tipo de movimientos dentro de el desarrollo de su organización. Entonces, esta parte ya nos queda todo lo que tiene que ver con los activos biológicos. Se me perdió el mouse. Por aquí lo vi. ¿Qué se me hizo? Ah, ya. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que es la propiedad planta y equipo. Sucede que los elementos de propiedad planta y equipo son activos que se tienen para su uso en la producción de bienes, prestación de servicios y para propósitos administrativos o bien para ser arrendados. Entonces, básicamente, con este tema de propiedad planta y equipo hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque digamos que la definición tiende a ser un poco amplia. ¿Amplia en qué sentido? En que se dice que se cataloga como propiedad planta y equipo aquellos activos que se tienen para su uso en la producción de bienes, prestación de servicio y para propósitos administrativos. Entonces, ¿será que uno puede llevar dentro de propiedad planta y equipo todas las cocedoras que tengo yo en la oficina? ¿Será que eso está bien visto? ¿Será que eso estará bien catalogado? Porque pues estoy cumpliendo con lo que me dice la definición. La definición me dice es que se catalogan como propiedad planta y equipo aquellos activos que se tienen para su uso en la producción de bienes, prestación de servicios y para propósitos administrativos. La cocedora cumple un propósito administrativo, ¿sí? Entonces, ¿será que yo la debo llevar dentro de la categoría de propiedad planta y equipo? Pues muy seguramente vamos a responder que no, porque imagínese que vamos a estar depreciando una cocedora, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, básicamente lo que se hace en la organización es estimar el grado de materialidad para determinar qué va a ser catalogado como propiedad planta y equipo y qué no debe estar catalogado como propiedad planta y equipo. Esto pues obviamente nos va a evitar muchos dolores de cabeza porque puede ser que en un momento dado eh, haya que hacer todo ese tipo de análisis y pues de pronto cuando haya una visita de la auditoría de la autoridad fiscal, pues nos llamen la atención por eso. Entonces, pues digamos que en este tipo de casos aplica mucho el principio de materialidad. ¿Qué indica el principio de materialidad? Es básicamente mirar qué tan relevante resulta ser esa transacción o esa operación al interior de la organización. Pues muy probablemente las cocedoras no representen un gran rubro, no sean, yo puedo seguir desarrollando mi objeto social sin me faltan las cocedoras, ¿sí? No me va a pasar nada, es más, puede que ni lo eche de menos. Entonces, pues bajo esa percepción es muy conveniente tener contemplado en realidad dentro de las políticas contables de propiedad, planta y equipo, qué es a lo que yo voy a catalogar como una propiedad, planta y equipo, qué voy a incluir dentro de esas cuentas para que el tema quede bien categorizado, para que lo que yo estoy agrupando como propiedad, planta y equipo sea lo que realmente conforma esas o cumple con las características que me indica la norma, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que el artículo 69 del Estatuto Tributario considera como costo de la propiedad, planta y equipo aquel valor que está registrado en la contabilidad preparada según indicaciones de la NIC 16, si se trata de un preparador del grupo 1 o de la sección 17 si es una pyme. En ese orden de ideas, digamos que el costo inicial de un bien de esa categoría estaría conformado por lo que fue el precio de adquisición, o sea, cuando yo compré ese bien, a ese valor le resto los descuentos y las rebajas, si es que las hubo, y le sumaré los costos directamente atribuibles para la efectiva disposición del activo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que aquí no se incluyen los costos por desmantelamiento y por rehabilitación. Y de igual manera, harán parte del costo del activo las mejoras,
reparaciones mayores e inspecciones que deban ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable. ¿Ok? Entonces, digamos que como esta medición inicial puede verse modificada por la depreciación acumulada o por la pérdida por deterioro, digamos que la norma señala que aun cuando la norma tributaria acepte el método de depreciación de la vida útil y del valor residual obtenido bajo estándares internacionales, digamos que para fines del cálculo del impuesto de renta y complementario, solo será deducible como gasto por depreciación el porcentaje máximo anual que el gobierno nacional establezca de acuerdo con la clase de activo. ¿Ok? Entonces, con base en lo que aparece establecido en el artículo 69 del Estatuto Tributario, en la propiedad, planta y equipo, el tratamiento fiscal es de la siguiente manera. Entonces, el costo fiscal de la propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión se compone de la siguiente manera. Vamos a tener, en principio, un precio de adquisición, es decir, el momento en el que compramos o adquirimos ese activo. Y aquí, para ese precio de adquisición, se toma como costo fiscal ese precio de adquisición, es decir, si usted compró una maquinaria en 200.000 dólares, ese va a ser el costo, esos 200.000 dólares usted los va a traer como costo fiscal de ese activo, ¿ok? Y no se tendrá en cuenta las mediciones por el método de revaluación. ¿Listo? Eso hay que tenerlo presente. Segundo, digamos que frente al tema de los costos posteriores, esos costos posteriores se toman como costo fiscal de los directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso. Entonces, digamos, nosotros compramos una maquinaria, ¿sí? Compramos una máquina, una empacadora, ¿sí? Y esa empacadora la compramos en Alemania. Entonces de Alemania nos dicen, listo, don Alexander, 200.000 dólares le vale esa máquina. Listo, no hay problema, la pagamos. Chan. Liquidamos a la TRM del día y mandamos los 200.000 dólares. Frente a eso, nos salen otras arandelas, porque es que no es solamente, ya listo, ya 200.000 dólares y solo espera que me llegue para prenderla y ponerme a funcionar. No. ¿Por qué? Porque ese cliente, ese proveedor, ¿qué va a hacer? Él va a tener que alistar la maquinaria, llevarla a puerto. Bueno, previamente me dirá, don Alexander, ¿y cómo quiere que se la envíe? ¿Por avión? ¿Por barco? ¿O usted viene por ella? Entonces, pues no, yo le diría, no, hombre, por barco. Ok, listo. Entonces, ¿cuánto me vale? No, sí. Entonces, bueno, el flete del barco le vale 2 millones de pesos. Ok, entonces vaya sumando. 200.000 dólares más 2 millones de pesos que me vale el transporte en barco de el puerto de, bueno, que sale de Alemania y llega hasta el puerto de Barranquilla. ¿Listo? Entonces, eso me vale 2 millones. Pero la máquina, pues no puede venir así destapada al aire libre y a la intemperie. Esa máquina debe venir empacadita y fuera de eso debe estar en un container. Y por el container me cobran 1.500.000. Entonces allá voy 3.500.000, ¿sí? Entonces el vendedor me dirá, bueno, don Alexander, yo me comprometo a llevarle esa maquinaria y se la dejo en puerto. O sea, se la dejo libre cuando suba al barco. Es decir, mientras tanto es responsabilidad mía todo lo que le pase a la maquinaria. Pero una vez ya la deje yo en el barco, la responsabilidad es suya. Entonces uno, bueno, listo, no hay problema. Entonces yo ya sé que tengo que asumir el costo del flete marítimo, el costo del container. Y aparte de eso me va a decir, venga, don Alexander, y no le va a comprar un seguro, porque es que esa, mandarla así nomás, imagínese donde se le moje, donde se le dañe, donde el barco se hunda, usted pierde esos 200.000 dólares, tiene que comprarle un seguro. Ay, miércoles, ok, cotizo el seguro, me doy cuenta que el seguro me vale 3 millones, entonces listo, lo compro, entonces ya ahí van mal contados como 6,5 millones de más. Entonces luego la maquinaria llega a puerto. Y me dicen, listo, listo, don Alexander, ya llegó la maquinaria. Entonces yo digo, listo, ¿cuándo paso por ella? Un momentico, porque es que esto toca descargarlo, toca hacerle la inspección
toca tenerla guardada en bodega por ahí 1 o 2 días mientras hacemos esa inspección para que luego sí se la podamos entregar a usted, ya la máquina nacionalizada, es decir, la máquina ya legalmente con su ingreso al país. Entonces yo digo, miércoles, ¿y eso cuánto me vale? No, eso, mire, pues descargue vale 800.000 pesos. ¿M? Guardarla, los 2 días que la vamos a tener aquí guardada, son 500.000 pesos. Y los gastos de nacionalización ascienden a 1.500.000. Miércoles, y siga sumando, ¿ok? Luego me dicen, listo, ya la tiene listica, entonces, ¿cuándo viene por ella? Le digo, no, ya mismo mando el camión por ella. Entonces llega el camión, me dice, bueno, don Alexander, el transporte, el flete del puerto de Barranquilla a Bogotá le vale 3 millones de pesos. Miércoles, ok, listo. Bueno, 3 millones porque la necesito, entonces necesito que venga. Pero don Alexander, ¿y la va a mandar así sin seguro? ¿Y qué tal yo me estrelle? ¿Qué tal nos asalten? ¿Qué tal pase algo? ¿Usted va a perder esa plata? No, hermano, no, necesito asegurarla. Ok, otro seguro. Ok, ¿a dónde quiero llegar? A que todos esos costos directamente atribuibles los debo ir sumando como un mayor valor a ese costo inicial, a ese precio de adquisición de ese activo, hasta que ya lo tenga en uso, ¿ok? Entonces, lo traje, ya me llegó la maquinaria acá a Bogotá y la instalo, ¿ok? Y ya la prendo. Desde ese momento, yo ya digo, ok, ¿cuántos fueron los costos que asumí para poder tener la máquina acá en funcionamiento? Y ese va a ser mi valor de esa propiedad, planta y equipo, específicamente de esa maquinaria, ¿listo? Entonces, a eso hace referencia estos costos posteriores, ¿listo? Luego viene el costo de desmantelamiento, retiro y rehabilitación. Estos no tienen efectos tributarios. Es decir, no los puedo contemplar, no los puedo capitalizar. Y usted me dirá, pero si hay que hacerlo, si yo tengo que desmontar esa otra máquina y posiblemente cuando la desmonte me voy a dar cuenta que la máquina que traje es con luz trifásica y yo no la tengo aquí con luz trifásica, sino que me toca hacer una acometida especial y todo ese tipo de cosas, sí, hágalo, sí, eso no tiene problema. Pero para la parte tributaria no se lo van a tener en cuenta, ¿ok? Entonces hay que tener eso perfectamente identificado. ¿Por qué? Porque eso no aplica cuando usted va a declarar renta, ¿ok? No lo puede contemplar como un mayor valor de ese activo. Cuarto, todo lo que tiene que ver con las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones. Aquí se toman esas mejoras, esas reparaciones mayores o esas inspecciones, se toman como costo fiscal. ¿Listo? O sea que eso sí lo puedo contemplar para el momento en que voy a hacer la declaración de renta. Quinto, reajuste fiscal. Ese reajuste fiscal se toma como costo fiscal, pero para efectos contables no se tiene en cuenta. Entonces, mire cómo hay una cantidad de reglas que me aplican para la parte contable o me aplican para la parte fiscal o inclusive hay momentos en donde me aplica para ambos, ¿ok? Pero hay que conocerlas bien porque en algunos momentos me aplica y en otras deja de aplicar, ¿ok? Frente al tema de la depreciación, digamos que frente a la depreciación son objeto de depreciación fiscalmente, aunque ésta difiera con la registrada en los nuevos marcos normativos. Adicionalmente, en los activos adquiridos desde el 1 de enero de 2017, la vida útil fiscal se determinará como la mayor entre la establecida en la política contable y la contemplada en el artículo 137 del Estatuto Tributario. ¿Ok? O sea, vamos a tener que hacer las dos depreciaciones, pero voy a definir, voy a optar que la que es la que me arroja como un mayor valor de la depreciación, esa es la que voy a contemplar para este tema de la depreciación fiscalmente aceptada. ¿Listo? Y ahí lo que hago es, miro cuál es la depreciación que tengo contemplada en mi política contable, miro cuál es la que aplica en el artículo 137, las comparo y reporto la de mayor valor. ¿Ok? Frente al tema de transferencias entre propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión o activos no corrientes mantenidos para la venta, aquí su costo fiscal no cambia por la transferencia a otro rubro contable, aunque los nuevos marcos normativos establezcan un procedimiento diferente, pero para la parte fiscal eso es transparente. Y el octavo, frente al tema de la medición posterior,
aquí nos indica que esa medición posterior es el costo menos la depreciación acumulada fiscal. No se acepta el método de revaluación ni reducciones por deterioro de valor de los activos. Entonces, estas son como esas 8 reglas que hay que tener en cuenta para poder determinar el costo fiscal de la propiedad, planta y equipo para poder determinar el monto que yo debo reportar en la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, mire cómo todo ese tipo de cuestiones en algún momento nos generan dudas, en algún momento nos van a generar inquietudes, inclusive nos va a generar tropiezos para poder determinar ese tipo de situaciones en todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Ahí. Hola, Erika, ¿y no vas a ir al webinar? Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? Ay, no sé, profe. Bueno, Estaba aquí tu prestando la decisión. atención. Profe, Bueno, dime. yo quiero pedirle un favor a ver qué posibilidad hay. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que usted pueda cargar el examen el viernes? Uy, no creo. Que yo tengo No, un viaje el viernes a las 8 de la noche y no regreso hasta el próximo sábado, entonces era para lo del examen. Pero pues si no se puede, entonces... uy, sí, es que lo más probable es que me toque hacer otra sesión por aparte para poder cubrir la mayor cantidad de tema, porque, pues digamos que esto es muy grande, lo de la declaración de renta es supremamente grande y eso no se saca en 8 sesiones sincrónicas. Entonces, yo creo que el viernes voy a hacer otra sesión con el ánimo de poder tener más material, pero de ahí voy a sacar preguntas también. Es decir, el viernes, después de esa sesión, será que empezaré a hacer el examen. Y montar el examen, pues siempre se demora uno como sus 45 minutos ahí en la plataforma. Entonces, si no te aseguro que lo pueda tener para el viernes. Es mejor contar con eso desde el día sábado. Ah, bueno, profe. Sí, ahí te pido perdón por eso, pero sí, la verdad es que el tema de los exámenes en plataformas son un poquito complejos y hay que dedicarle tiempo para poderlo montar. Ah, bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, Erika, Valera, pues listo. muchas gracias. No, pues, ¿de qué? Si no te puedo ayudar. Pero bueno. Bueno, profe. Entonces, bueno, volviendo al tema, entonces, miércoles, yo aquí, ¿cómo me... ya, espere, aquí. Entonces, bueno, decíamos que estas son como las reglas que hay que tener en cuenta para poder determinar el valor exacto de la propiedad, planta y equipo para poder llevar ese valor a mi declaración de renta. ¿Listo? Ahora, eh, veamos un caso práctico en donde nos indica, bueno, digamos que es más como para poder aterrizar un poco más el tema. Nos indica que adquirimos un activo que posteriormente se revalúa. Entonces, la entidad adquiere una bodega en la zona franca del occidente de Bogotá. La fecha de adquisición corresponde al 1 de enero del 2020 y el costo de adquisición aquí me quedó mal, es de 2.345 millones de pesos, de los cuales el 35% corresponde a terrenos y la diferencia de edificaciones. Entonces, mire lo importante de este caso. Eh, no sé si de pronto a ti te ha pasado, Erika, pero cuando yo he comprado propiedades, en la escritura pública nunca me dicen, sí, don Alexander, ese apartamento que usted está comprando, el 10% corresponde al terreno y el 90% es el costo de la edificación. Eso no lo dice por ningún lado, ¿ok? Pero nosotros sí debemos sí debemos estar en capacidad de calcular cuánto corresponde de ese valor neto que estamos pagando, cuánto le corresponde al terreno y cuánto le corresponde a la edificación. ¿Por qué? Porque si no,
si nosotros contemplamos esos 2.345 millones plenos y sobre esto comenzamos a hacer depreciación, pues estamos depreciando el valor del terreno que no se deprecia y el valor de la edificación que ese sí se deprecia. Entonces, cuando me llegue la autoridad fiscal y me diga, bueno, muéstreme la propiedad, planta y equipo, yo le saco mis escrituras, le muestro mis libros contables y todo esto, y le digo, mira, aquí está mi información, ¿qué necesitas saber? Entonces él se va a dar cuenta y me va a decir, ah, usted tiene una bodega avaluada en 2.345 millones y la está depreciando y está depreciándola con base en ese monto, en 2.345 millones de pesos. Entonces me va a decir, usted lo está haciendo mal. Y por estarlo haciendo mal, va a tener una sanción. ¿Por qué? Porque me está disminuyendo el impuesto que me va a pagar. Me está inflando la depreciación y como la depreciación es un gasto, es un menor valor del impuesto que yo voy a pagar, entonces estoy defraudando al Estado. Entonces me van a sancionar. ¿Cuál es, digamos que ahí, qué es lo importante? Primero, estar en capacidad, bueno, tener perfectamente claro que cuando yo compro una propiedad, un bien inmueble, en ese valor va englobado el valor de la construcción como el valor del terreno. Entonces tengo que llegar a un momento en el que debo separar, poder calcular realmente cuánto de esos 2.345 millones de pesos, cuánto le corresponde al terreno y cuánto a la edificación. ¿Ok? Esto no lo hace uno abuelo de pájaro, esto tiene que partir de un estudio. Por lo general uno llama a un perito de la propiedad de la, de la lonja de propiedad, de la lonja de finca raíz, ya ni me acuerdo cómo se llama eso. Uno lo que hace es que llama a este tipo de la lonja de finca raíz y ellos le mandan un perito. Pues obviamente eso tiene un costo. Pero esta persona está en capacidad de decirle, ah, sí, mire, de esos 2.345 millones, el 35% de ese valor corresponde al terreno y el otro 65% corresponde a la edificación. Ah, bueno, listo. Entonces yo ya empiezo a depreciar sobre el valor de la edificación, no sobre el terreno. ¿Por qué? Porque esto me va a generar una sanción en caso que me vengan a hacer algún tipo de auditoría. ¿Ok? Entonces debo tener mucho cuidado frente a eso. Luego me dice que durante el 2020, en esa zona se instalaron grandes compañías que permiten identificar una valorización de la bodega, por lo que la entidad decidió hacer un avalúo a 31 de diciembre de 2020. Los datos del predio fueron terreno, eh, después de hacer el cálculo, entonces miremos acá cómo sería ese cálculo. Espérenme que estoy tratando de sacar la calculadora sin que se me vaya la presentación. Aquí está la calculadora. Entonces, tenemos los 2.345 millones por 0.35%. Eso me da 820.750.000, que es lo que equivale al terreno en el momento de la compra. Y luego de eso, entonces ya lo que yo empiezo a hacer es básicamente digamos que empiezo a calcular la depreciación del edificio con base en lo que me corresponde a ese monto y empiezo a determinar valores a calcular. Entonces, lo primero es tener en cuenta que debo separar de ese monto neto, debo separar cuánto equivale al terreno y cuánto equivale a la edificación. Luego de eso, si paso y determino, bueno, empiezo a determinar si hubo valorización hubo valorización del sector y del terreno en donde está ubicada la bodega, que pues según el ejercicio sí la hubo. Y los datos del predio fueron terreno 955 millones y edificación 1.780.000, perdón, 1.780.500.000. ¿Listo? Esto básicamente lo que me indica es que, por ejemplo, tengo
955 millones más 1.780. Entonces, eso me indica que el terreno se me valorizó en esto menos 2.345 millones. Eso me indica que esa bodega se valorizó en 390.500.000 pesos. ¿Ok? Es básicamente entre ese valor de compra que tuve el 1 de enero al 31 de diciembre, el valor ya había aumentado en 390 millones. ¿Listo? Es un buen negocio. Entonces la entidad durante el 2020 depreció la bodega con una vida útil de 80 años y un valor residual del 40%. Y aquí empiezan a salir cositas que no deberíamos estar haciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿para qué le calcula uno un valor residual a un activo para el momento de depreciar? O sea, yo le calculo un valor residual si es que yo espero vender ese bien cuando ya se haya depreciado. Pero, pues, digamos que en la práctica se hace, pero yo no tengo por qué especificarlo, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero problema de todo esto? Que cuando usted le dice, por ejemplo, aquí yo puedo decir, no le calculo valor residual, ¿sí? Porque pues el estándar me dice, calcule el valor residual para que ese sea el valor en el cual usted lo va a vender una vez la vida útil ha caducado. Ah, bueno, listo, yo lo puedo tener. Eso es lo que me dice el estándar internacional. Ahora, yo lo que sí puedo hacer es decir, no, yo no estoy, mi objeto social o mi modelo de negocio no es vender lo que yo ya no voy a, lo que yo ya deprecié, no me voy a poner a venderlo, yo simplemente me deshago de eso y después miro cómo lo recupero, miro qué hago, pero digamos que mi modelo de negocio es dedicarme a lo que yo estoy haciendo realmente. En este caso, pues digamos que yo me dedico a la venta de productos importados. ¿Por qué? Porque tengo una bodega en la zona franca. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, yo no estoy obligado a calcularle un valor residual del 40%. ¿Por qué no estoy obligado? Porque básicamente eh, la norma me dice que yo le debería calcular ese valor residual si es que yo lo voy a vender a futuro. Pero como yo no lo quiero, mi modelo de negocio no es ponerme a vender eso, entonces yo no debería calcularle ese valor residual. ¿Por qué? Porque ese valor residual me disminuye el valor de la depreciación. Y como eso quiere decir es que mi depreciación va a ser más alta. ¿Por qué? Porque yo voy a depreciar sobre el 60% del bien. ¿Por qué? Porque el 40% lo tengo como valor residual. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar la política contable que tenemos en la organización. Si en la política contable dice que se calcula un valor residual, porque muchos lo colocaron, ¿por qué? Porque como eso decía la norma, y el gran pecado que se cometió en las empresas es que eh, algunos copiaron literalmente como política contable la normatividad. Entonces dijeron, ah, como ahí dice valor residual, listo, metámoslo aquí como política contable y le calculamos ese valor residual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ese valor residual lo que está haciendo es que yo deprecie en menor valor ese activo y por ende voy a tener que, o sea, se aumenta a menor gasto, mayor utilidad. Entonces, voy sobre esa mayor utilidad es que yo voy a declarar renta. Entonces voy a tener que pagar un mayor impuesto. ¿Por qué? Porque estoy calculando ese valor residual. ¿Ok? Entonces yo no debería hacer esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos, es que, Dios, en Colombia tenemos muy malas prácticas. Yo no sé en qué momento en las organizaciones se les ocurrió crear, cuando usted vaya a hacer el registro de Cámara y Comercio, a uno lo primero que le decían, coloque todo lo que usted cree que va a poder hacer durante la existencia de la empresa. Y uno decía, no, pues mi modelo de negocio es vender productos precocidos congelados, pero entonces yo también de pronto a vender casas, ¿sí? Voy a vender vehículos, voy a importar mercancías, y metían una gran cantidad de actividades que iban a realizar al momento de hacer el registro de la Cámara de Comercio. Y pues claro, si usted llega y hace lo siguiente, usted le dice, le llegó, póngale que usted no calculó el valor residual. Usted dijo, no, yo no me dedico a vender propiedades, entonces yo no le voy a calcular valor residual, entonces yo voy a depreciar
ese activo lo voy a depreciar sobre el 100% del valor. Bueno, del valor del edificio, ¿no? No, descontando el terreno. Entonces, voy a depreciarlo sobre el valor del edificio. ¿Listo? Sobre el 100% del valor del edificio. Entonces, cuando venga la DIAN, me va a decir, bueno, ¿y usted por qué aquí no calculó el valor residual? Yo le diré, no, porque yo no me dedico a vender finca raíz. Mi negocio es importar productos y venderlos, pero yo no me dedico a vender eso. Sí, con que no se dedica a eso. Muéstreme el certificado de existencia y representación legal o el, ¿cómo le llaman? El certificado de Cámara y Comercio. Muéstreme el certificado de Cámara y Comercio. Y usted lo saca y ahí le dice, vender casas, terrenos, bienes inmuebles, no sé qué decir más. Pues, mi chato querido, grave. Ahí no hay tutía que valga. Tienen que empezar por cambiar ese certificado de Cámara de Comercio, quitar esa cosa que dice que va a vender casas y edificios y todo ese tipo de cosas, quitarlo de ahí y luego sí ajustar la política contable ¿para qué? Para que no tenga que contemplar ese valor residual. Recuerde, el valor residual disminuye el valor de la depreciación y como hay una menor depreciación, como hay un menor gasto por depreciación, significa que su utilidad es mayor y sobre la utilidad es que usted paga impuestos, ¿ok? Entonces, pilas con eso, ¿listo? Todo ese preámbulo para seguir resolviendo el caso, pero es que vale la pena mencionarlo porque eso puede traerle problemas a las personas. Entonces, digamos que la entidad durante el 2020 depreció la bodega con una vida útil de 80 años y un valor residual del 40%. ¿Listo? Eh, digamos que la entidad deberá contabilizar la edificación y el terreno por separado. Es lo que se debe hacer. Digamos que esto es como tips que se deben tener en cuenta. Entonces, la entidad deberá contabilizar la edificación y el terreno por separado. La entidad debe iniciar con la depreciación del activo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, desde el momento mismo en que compró ese bien. Ay, perdón. Desde el momento mismo en que compró ese bien, que fue el 1 de enero de 2020, desde ese momento arranca esa depreciación. ¿Listo? Entonces, la entidad debe iniciar con la depreciación del activo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, utilizando las vidas útiles y valores residuales establecidos. Recuerde, esto de valores residuales, esto no debería existir, ¿ok? No debería. Y para que eso no exista, usted tiene que modificar sus políticas contables y va a tener que posiblemente modificar el certificado de Cámara y Comercio. Otro tip es que la entidad, una vez realizado el avalúo, debe reversar la depreciación acumulada y contabilizar el mayor valor del activo, todo esto contra el superávit por revalorización. ¿Listo? Son como tips que coloco ahí para tener en cuenta al momento de hacer toda la operación que nos corresponde. Entonces, básicamente aquí tenemos entonces, voy a traer la calculadora, porque es que nos toca empezar a hacer operaciones. Entonces, 2.345 millones por punto 35, eso me da 820.750, que es el valor del terreno. ¿Qué acabo de hacer ahí? Lo que he determinado es, tomo este valor y le calculo el 35%, que es lo que me corresponde como valor al terreno. Y eso me da los 820.750.000, que es lo que vale el terreno. Y el saldo vale el edificio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los asientos contables. Ay, ¿qué pasó? Miércoles. eh, descartar. Ay, Bueno, no importa. Vamos a hacer los asientos contables a mano. A ver cómo nos queda. ¿Listo? Bueno, yo creo que me salgo de presentación. Vamos a hacerlos aquí nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, yo tengo por acá un asiento contable. Voy a copiar ese formato y hacemos los respectivos asientos. ¿Listo? Entonces, llevar este.
Entonces, esto fue al 1 de enero del 2020. ¿Listo? ¿Qué hicimos el 1 de enero? Compramos esa edificación. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde llevamos la cuenta? Vamos a comprar, tenemos que separar el valor del terreno del valor del edificio. Recuerde que el costo del activo es de 2.345 millones de pesos y al terreno le corresponde el 35% de ese valor. Entonces habíamos dicho que el valor es 820.750.000. Voy a registrarlo acá. 820.750.000. Sí, perfecto. Entonces, esto es el terreno. Entonces, básicamente, ahí lo registramos en la cuenta 15011405, que eso básicamente es el costo del terreno por los 820.750.000. Lo mismo hacemos para el tema de la edificación como tal. Esa edificación la debemos registrar en la cuenta 15011605 y se llama costo construcciones y edificaciones. ¿Ok? ¿Por qué valor? Por la diferencia de los 2.300, perdón, pues vamos a hacerlo acá. 2.345 menos los 20.750.000, eso me da 1.524 millones 250.000. Entonces, ahí ya lo que hicimos fue separar el monto del terreno y el monto de la edificación. ¿Listo? ¿Y esto cómo lo pagamos? Pues posiblemente nos endeudamos, ¿sí? Con un banco. Tuvimos que sacar un crédito hipotecario. Entonces nos afecta la cuenta 2105, que se denomina préstamos con bancos nacionales. ¿Por cuánto? Por los 2.345 millones. ¿Listo? Ese es nuestro primer asiento contable. ¿Ok? Vuelvo y digo esto. Ay, Dios. Esto al 1 de enero del 2020. Bien. Ahora, el 31 de diciembre, ahí en esa fecha, que es cuando estamos haciendo nuestra medición posterior, el cierre contable, en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que causar la depreciación acumulada al 31 de diciembre, ¿sí? Y para determinar el importe depreciable, se debe seguir una formulita. ¿Cuál es esa fórmula? Entonces tenemos acá la fórmula para calcular ese importe depreciable es así. Tenemos el importe depreciable, importe depreciable es igual al costo menos el valor residual menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. ¿Ok? Esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular. Ahí esto me quedó aquí. Listo. Entonces esa es la formulita que tenemos que utilizar. ¿Listo? Entonces, hagamos aquí una tablita. Bueno, coloquemos acá lo siguiente. Tenemos lo que es el valor residual. Básicamente nos decía el ejercicio que era el 30% ese valor residual. Nos decía acá que
el avalúo, el valor residual es del 40%, ¿sí? Entonces, la entidad durante el 2020 depreció la bodega con una vida útil de 80 años y un valor residual del 40%. Entonces, básicamente sería tomar este 1.780 millones, 500.000 por .40. Eso me da los 712, pero, perdón, aquí yo lo calculé mal, porque no son esos 1.780, el valor real son 1.524.250 por el 40. Eso me da los 609.700.000 pesos. 609 millones 700.000. ¿Qué más debemos tener en cuenta? ¿Cuál es el importe depreciable? Ese importe depreciable son 914.550.000. ¿De dónde sale? Simplemente de tomar los 1.524.250.000 menos el valor residual, que son 609.700.000, eso me da 914.550.000 pesos. Eso es lo que, sobre ese valor, es sobre el que yo voy a depreciar, ¿ok? Recuerde, el valor residual uno lo calcula y es básicamente el valor por el cual yo voy a vender ese bien cuando su vida útil finalice. ¿Listo? Y frente a eso, entonces, ¿cuál es la depreciación para el año 2020? 2020. Me dice que la depreciación es que el bien tiene una vida útil de 80 años y 80 años, ¿qué otro dato me da? No, es simplemente eso, los 80 años. Entonces, básicamente, ese valor que me da esa depreciación, haciendo el cálculo, me da 11.431.875 pesos como depreciación de ese año del bien sobre estos 914.550.000. La depreciación a 80 años por un año me da esto, ¿ok? Entonces, me da eso. Simplemente tomo el valor, los 914.550.000, los divido entre 80 y me da el valor anual de depreciación, que en este caso son 11.431.875. Bueno, perdón, 11.400.000, no sé dónde saqué el 875, 11.431.250. ¿Listo? Es el valor, ¿ok? De la depreciación. Entonces ya con esa información, pues ya podemos empezar a trabajar como con paso más firme. Entonces voy a encerrar esto aquí como para tenerlo presente, que es un dato importante. ¿Listo? Bien. Bueno, recordemos que esto es una operación que estamos haciendo ya a diciembre 31. Entonces, diciembre 31 de 2020 es que estamos haciendo todo esto. ¿Listo? Entonces, aquí, pues básicamente lo primero que debemos hacer es registrar esa depreciación. Entonces, voy a traerme un asientico contable de estos. Y lo pegamos acá. Y hacemos el registro. Pero recuerde que estamos a 31 de diciembre. Esta es la fecha clave en la cual estamos haciendo ya el cierre contable. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto es lo que tenemos que pagar de declaración de renta. ¿Listo? Cierre contable y fiscal. Entonces, aquí lo que hacemos es, vamos a afectar la cuenta
1501-9201, construcciones y edificaciones. Como se está disminuyendo el valor, porque la depreciación es un menor valor del activo, entonces se me acredita esa cuenta en cuanto en el valor de la depreciación que habíamos dicho que era 11.431.250. 11.431.250. Y eso va contra la cuenta 516005, que se conoce como construcciones y edificaciones, por un valor al crédito de 11.431.250. ¿Listo? Entonces, una vez hemos determinado la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2020, ¿qué debemos hacer? Debemos registrar el avalúo según los valores del perito. Recuerde que el ejercicio nos indicaba eso. Nos decía que durante el 2020 en esa zona se instalaron grandes compañías que permiten identificar una valorización de la bodega. ¿Ok? Entonces, digamos que en este punto es en donde hay que empezar a analizar como con más detenimiento qué es lo que nos tocaría hacer para poder calcular esa revaluación. ¿Ok? Entonces, básicamente la revaluación ¿en qué consiste? Esa revaluación nos indica el ejercicio que es lo siguiente, que el edificio a hoy vale 1.780.500.000 pesos. ¿Listo? 1.780.500.000 pesos. Y el terreno, bueno, esto es, coloquémoslo aquí, perito, edificio, para saber que hace referencia a la valorización. ¿Listo? Edificio. Y aquí le colocamos perito, terreno. Y ese fue por un valor de, el ejercicio lo dice, de 955 millones de pesos. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Procedamos a hacer el asiento contable. Entonces, básicamente, traigámonos este. Aquí. Esto, ¿cómo lo quito? Primero lo arreglamos de una vez. Listo. Es más, yo creo, voy a quitar esta fecha porque pues, no nos afecta. Entonces, nos quedamos con simplemente estos conceptos. Entonces tenemos aquí la cuenta. Ah, bueno, aquí sí me toca. Aquí tenemos otra fila, ¿no? Listo. Entonces, vamos a afectar la cuenta 15, porque está aquí 15019201, que esto se denomina, la cuenta es construcciones y edificaciones. Y es por valor de 11.431.800, no, sino 250. 250, que es el valor de la depreciación. ¿Listo? Luego, afectamos la cuenta
1501-1610, que es la cuenta valor de revaluación. ¿Valor de revaluación de qué? De construcciones y edificios, ¿ok? Construcciones y edificaciones. ¿Por qué valor? Por 256 millones. $250,000. Ah, bueno, este lo voy a quitar de acá, que no nos haga ruido. Listo. Entonces, ¿por qué 250 y pico millones? Entonces, sucede que teníamos una valorización de 1.780 millones. Imagínense que cuando compramos el edificio, el monto de la edificación como tal era de 1.524.250.000. Pero al final del periodo, este se revalorizó y quedó su valor en... ¿Dónde lo tengo? Aquí. Y quedó su valor en 1.780.500.000. Eso me da una diferencia de 256.250.000. ¿Qué es esto que estamos registrando acá? O sea, estamos registrando la revaluación de esa construcción y edificación por valor de 256.250.000. Y lo mismo hacemos con el terreno. El terreno, la cuenta es la 15011410. Revaluación terreno. ¿Por qué valor? Hacemos la misma operación. Entonces, el terreno lo teníamos evaluado en 820.750.000 menos la valorización que tuvo, que fue de 955 millones, nos da 134.250.000 de diferencia. ¿Ok? Ese fue el valor de la revaluación que tuvo el terreno. Entonces, 134.250.000 pesos. Y todo eso lo llevamos contra ¿qué? Contra la cuenta del patrimonio, la 3805, denominada superávit, por revalorización, por el valor de 401.931.250 pesos. ¿Ok? Y así nos queda el ejercicio. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí lo importante de esta parte es tratar de contemplar cuáles son las características puntuales para poderlo resolver, para poder abordar ese ejercicio, tener en cuenta que, pues digamos que, qué nos dice la norma, qué podemos contemplar, qué no podemos contemplar, sí hay que tener en cuenta estos puntos iniciales, porque eso nos puede llegar a afectar el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que en esta parte hay un impacto fiscal y hay un impuesto diferido, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente, digamos que en la medición inicial, la principal diferencia se genera ¿en dónde? En los costos de desmantelamiento y en los costos de retiro del elemento que estaba anteriormente, digamos que en el caso de una maquinaria, si tuviéramos una maquinaria ahí puesta, el costo en el que yo incurro para desmantelar esa máquina y poderla retirar y dejar el espacio adecuado para que cuando venga la otra máquina pueda empezar a funcionar de una. Esos conceptos, digamos que eso me va a generar una diferencia porque eso no tiene un efecto fiscal. Es decir, esos costos, esos sobrecostos, yo no los puedo contemplar como un efecto fiscal. ¿Ok? Y sucede eso en la medición inicial.
Y en la medición posterior, ¿qué pasa? Que el valor razonable y el deterioro de las propiedades, planta y equipo no se acepta fiscalmente, por lo que digamos que va a generar una diferencia entre lo que son las bases contables y las bases fiscales. Entonces, ahí ya vamos a empezar a tener diferencias. ¿Y qué va a pasar? Que en la parte fiscal no me aceptan unos costos y unos gastos, y entonces eso representa que mi utilidad va a ser mayor haciendo la conciliación fiscal, y como mi utilidad es mayor sobre esas que voy a pagar el impuesto, entonces voy a tener que pagar un mayor impuesto. Finalmente, digamos que es importante contemplar si la vida útil de los activos es menor a la establecida en el artículo 137, ya que eso puede llegar a generar una diferencia entre sus bases, ¿sí? Y en relación con el impuesto diferido, eh, digamos que los valores razonables y el deterioro, ¿qué pasa? Eso me van a generar una diferencia temporal que va a ser recuperada al momento en que se venda el activo. Sucede que la incertidumbre en la recuperación se puede decir que procede a que la entidad no estima vender los activos de su operación. Sin embargo, si da pasivo por impuesto diferido, la norma exige su reconocimiento. Y si las vidas útiles contables son menores a las bases fiscales del artículo 137 del Estatuto Tributario, ¿esto qué pasa? Pues eso me va a generar una diferencia temporal, ya que será recuperada al finalizar la vida útil. Entonces, esa parte del impuesto diferido hay que contemplarla. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto al momento de elaborar nuestra declaración de renta. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejemos aquí el tema porque no me quedó, no sé qué me pasó con las otras diapositivas. Entonces, yo voy a hacer otro video en el que contemplo más ítems para la elaboración de la declaración de renta. ¿Listo? Entonces, pues nada, yo creo que dejamos aquí el caso y nos vemos en la próxima sesión, ¿ok? Muchas gracias a todos. Feliz noche.